podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Buenas noches, amigas y amigos de Evolución Radio. Qué chévere tenerles un domingo más acá en su programa de todas las noches, After Work, todas las noches acabando la semana. Espero que provechosamente, espero que todas las personas que están conectando pues hayan tenido una semana que cumpla todas las expectativas y metas que se hayan planteado y que por cierto la que viene pues sea el doble de mejor. Como siempre, nos encanta que las personas se comuniquen con nosotros, se contacten, nos escriban. Así que pues estaremos leyendo todas las participaciones, los mensajes que vayan poniendo en la transmisión en vivo, tanto para nuestro invitado como para mí, si es que cabe la pregunta o un comentario o sugerencia que quieran hacer sobre el programa que tenemos acá con ustedes, domingo a domingo. Bueno, estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un tema especial, un tema diferente, que tiene que ver mucho no solo con las empresas, sino con el país en general. Es un tema un poco técnico, pero creo que, como digo, atañe a todas las empresas, tanto medianas como grandes, y por qué no pequeñas empresas también, que tienen que echar su mirada a sus productos y cómo pueden potencializarlos a través de las importaciones y el comercio exterior. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que tiene que ver justamente con el comercio exterior y cómo se ha venido inmiscuyendo poco a poco en nuestro país con el tema de la globalización. Para esto tenemos a un experto, un amigo personal. Tengo el gusto y el agrado de presentar a Roberto Rosales. Él tiene vasta experiencia en el campo, como les decía, del comercio exterior, de las importaciones, tanto como en la empresa privada, como consultor y, por cierto, catedrático también. Así que, pues, con su experiencia de maestro, pues, estoy seguro que nos va a explicar detalladamente y digeriblemente a todos los espectadores sobre todas las preguntas que vayan saliendo sobre las importaciones y el comercio exterior. Bueno, demos la bienvenida entonces a Roberto. Cuéntanos, Roberto, quién es Roberto Rosales, lo que nos quieras conversar de ti, de tu vida personal, profesional. Estoy seguro que estaremos muy gustosos de escuchar. Bienvenido, Roberto. Hola, hola, ¿qué tal, estimado Cristian? Buenas noches. Para mí es súper grato poder acompañar este programa y a su vez saludos a todos los quienes estén siguiéndolo a través de las redes sociales y en vivo. Bueno, primero que nada, reiterar la gratitud porque tenemos una amistad ya hace algún tiempo y eso es algo importante que ha ido trascendiendo en la parte de negocios y en la parte también a nivel personal. Básicamente contarles que me fui por la línea del comercio exterior, soy graduado en comercio exterior y de a poco complementando con la parte académica, seguí un posgrado en docencia superior universitaria, luego me especialicé en logística internacional y últimamente, los últimos 10 años estoy manejando temas relacionados a supply chain management. He trabajado en empresas privadas alrededor de 15, 16 años a nivel de mandos medios y jefatura en el área de importaciones, compras y comercio exterior. Asimismo, como mencionaste, soy docente
académico a nivel de posgrado los últimos años en algunas universidades del país, y también he tenido la oportunidad de dar cátedra a partir del COVID, que todo empezó a virtualizarse. También colaboro con la Universidad Católica en Bolivia y también con otros temas relacionados a la parte académica con Colombia. Atento a aportar con los temas relacionados a los negocios internacionales, a este contexto de la globalización. Sobre todo, probablemente los mensajes puedan ser útiles para emprendedores, para aquellas personas que estén interesadas en importar, en desarrollar negocios de importación, aquellos emprendedores que tengan potencialidad con productos de exportación o interés y curiosidad de cómo funciona el tema. Creo que será una jornada súper interesante en la cual podemos compartir alguna información actual, algunos tips, algunas recomendaciones y sobre todo poder aportar con las preguntas, las dudas o inquietudes que tengan relacionadas al tema, estimado Cristian. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Robert. Qué chévere que hayas podido combinar tu experiencia tanto en el campo privado, en la consultoría, y complementarlo bien con el mundo de la cátedra, la docencia, que es tan importante para poder transmitir tus conocimientos pues, a los jóvenes que también se van direccionando por este mundo del comercio exterior y las importaciones. Una pregunta rápida, introductoria. ¿Por qué te picó ese bichito de seguir el comercio exterior, la ingeniería en comercio exterior? ¿Qué fue lo que te empujó para especializarte en esta rama? Te cuento que sinceramente es una mezcla de curiosidad y mi interés estaba en el tema de relaciones internacionales. Ese era mi interés. Cuenta la historia que en nuestros tiempos había 3 carreras, había físico, químico y ciencias sociales. Obviamente no era bueno para las matemáticas, tampoco para la química. Entonces, como en esos tiempos generalmente era el estribillo, no había más y era sociales. En teoría éramos los vaguitos, ¿no? Eso era un poco el tema. Casualmente me empecé a interesar por el tema de temas internacionales, derecho internacional, y esa era la parte que me daba curiosidad. Para el año 92 que salí del colegio, vine a estudiar acá a Quito y estudié en la Universidad Tecnológica Industrial Comercio Exterior. Me pareció súper interesante y de ahí en adelante ese interés por importaciones, por exportaciones, por la dinámica del comercio exterior, por todo lo que implica, siempre me ha resultado atractivo porque es muy cambiante, lo cual para alguien que le guste lo estático no va la recomendación, porque esto sí, todos los tiempos está cambiando, el entorno juega un rol importante, todos los cambios, regulaciones, y creo que más que nada tomar en consideración de que los procesos de importación, de traer cosas de afuera y de exportación, de buscar llevar cosas afuera, son la dinámica de la economía de casi la mayoría de los países y es un aspecto fundamental en que de a poco ha ido evolucionando. Creo que todo lo que está sucediendo con la tecnología, en su momento apareció el Internet, yo era el tiempo de libros y biblioteca, ¿sí? Entonces, creo que esos cambios son muy interesantes y la carrera como tal ha tenido cada vez más demanda, la carrera de negocios internacionales. He colaborado con universidades a nivel de pregrado mucho tiempo, casi unos 15 años, y hay muchos jóvenes interesados en esta carrera. Ahí un poco la recomendación, si les gusta lo estático, no se vayan por este camino porque es muy dinámico. Es igual como todo lo que va sucediendo en la vida, hay que estarse actualizando, hay que estar cambiando, hay que estar reinventándose y es una característica muy necesaria creo que en el entorno actual. Entonces, eso fue básicamente lo que me motivó al tema de comercio exterior. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues ha ganado el país un buen profesional en la materia. Y hablando de materia, pues entremos un poco en el tema. Sí quisiera como preámbulo para las personas que de pronto desconocen un poco temas conceptuales del comercio exterior en sí.
Se refiere al intercambio de bienes, servicios y capitales entre un país y otros países o regiones del mundo. Así nomás. Es una parte fundamental de la economía global, permitiendo que los países exporten e importen productos y servicios para satisfacer sus necesidades, aprovechar sus ventajas competitivas y fomentar el desarrollo económico. ¿Sí? Si hablamos de componentes del comercio exterior, estamos hablando, como ya se lo mencionó, exportaciones, importaciones y la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial, Robertico? Y empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre exportar e importar? Porque quizás alguien por ahí tiene alguna duda en qué es exportar, qué es importar. ¿Y qué sería esto de la balanza comercial? Sí, creo que es importante, como tú dices, empezar a la parte conceptual. Los países sienten necesidad de incrementar la riqueza de su economía, y uno de los caminos es las exportaciones. El hecho de exportar implica trascender o superar o pasar la frontera del país. En el caso ecuatoriano, llegar a Colombia, llegar a Estados Unidos, llegar a Alemania, llegar a otros países. Y obviamente un aspecto importante son los medios de transporte, porque si llegamos a Colombia va a ser suficiente un camión. Si quieres llegar a Miami, probablemente ya necesitas hacerlo en avión o barco, y para cruzar un continente, dependiendo del volumen de lo que vayas a enviar, se necesita un medio de transporte más grande. ¿Por qué es importante las exportaciones para los países? Porque cuando nosotros exportamos, vendemos afuera, ingresa dinero, nos pagan, ¿sí? Ya ingresa dinero al Estado. Mientras que cuando importamos, que es lo contrario, ingresan mercancías, pero se va dinero. Cuando yo estoy trayendo mercancías, lo que va a suceder es que tengo que pagar al exterior y obviamente se va dinero. La balanza comercial es básicamente el resultado o la evidencia del número o el porcentaje o la cantidad de dinero entre lo que importo y lo que exporto. Si exporto 100,000 e importo 50,000, lo que va a resultar es que tengo 50,000 a favor. Pero por el contrario, si importo 100,000 y exporto 50,000, voy a tener 50,000 en contra. Esta particularidad de este indicador de la economía, que se llama balanza comercial, es una referencia que tienen todos los países, pero el Ecuador tiene una particularidad, y es el hecho que estamos dolarizados. Al estar dolarizados, significa que si en el caso hipotético esta balanza comercial fuese muy desfavorable, se va a sentir la falta de dólares en la economía, lo cual es grave, complicado para un país. Por ejemplo, Bolivia está atravesando por una situación particular con el tema de los dólares. Entonces, claro, la economía empieza a sentir mucho estrés. Obviamente, el tema del caso boliviano es porque dependemos de un tipo de cambio. El caso ecuatoriano, tenemos como moneda el dólar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, sin querer entrar en lo político, pero la parte interesante es que se puede emprender negocios de importación trayendo cosas que las puedas vender al por menor o un poco pensando en volúmenes más grandes. Y el hecho de que esto implique salida de dinero no necesariamente significa que sea malo. Es parte de la dinámica de la economía de todos los países. Obviamente, todos los países buscan fortalecer y motivan más el hecho de exportar. Entonces, claro, ese es un poco el contexto de la dinámica de la importación y la exportación. El hecho de traer cosas que puedas vender, o el hecho también de empezar a innovar y incorporar cosas que puedas exportar o sacar del país, porque tradicionalmente el concepto decía que exportas los excedentes, pero todos los paradigmas de lo que era común y normal se han empezado a romper ya hace algún tiempo, porque por ejemplo estamos exportando café de Galápagos y obviamente es un nicho de mercado muy específico, porque con la globalización, como mencionabas, hay muchos clientes en cualquier parte del mundo. El planeta tiene 8,000 millones de habitantes, en China hay 1,500 millones de habitantes, y por ahí puedes venderle a una provincia, a un lugar pequeño, pues venderle café, pues venderle cacao, pues venderle pitahaya, como efectivamente sucede, o puedes venderle arándanos o uvillas.
o poner valor agregado y enviar uvillas deshidratadas o cualquier otra cosa. Entonces, esa es la particularidad, porque al estar en el centro del mundo, en el centro del planeta, como es Ecuador, está en una zona privilegiada desde el punto de vista geográfico y climático, no es absurdo pensar proyectos de exportación a pequeña escala que puedan ir siendo incrementales y obviamente también negocios o potenciales emprendimientos relacionados a las importaciones. Es correcto, y hablando de la balanza comercial que tú muy bien explicabas, y sobre todo en un país dolarizado como el nuestro, pues justamente ahí nacen todo este tema de las políticas y regulaciones hacia el comercio exterior, los famosos aranceles, ¿sí? Que básicamente pues son impuestos aplicados a las importaciones para proteger un poco a las industrias nacionales de la competencia extranjera, ¿sí? Si existe mayor importación que exportación, pues evidentemente va a haber un desequilibrio de la balanza comercial y en un país dolarizado como el nuestro, pues pueden haber perjuicios. Acá justamente quiero aprovechar una pregunta de uno de nuestros amigos oyentes que ya se va enganchando, que creo que cae muy bien de lo que estamos hablando. Y nos preguntan, viene una pregunta bien interesante, ¿qué opinas de los TLCs? ¿Es beneficioso para nuestro país? Pues por un lado ayudan a nuestras exportaciones, pero por otra parte pueden complicar a las medianas y pequeñas industrias, debido a que estas importaciones competitivas pueden llegar a causar un perjuicio, dice mi amigo, a las medianas y pequeñas empresas. ¿Qué opinas, Robert? Este es un tema que básicamente se ha tratado mucho desde hace varias décadas. Si es beneficioso o no es beneficioso para el Ecuador meterse en estos TLCs. Ya tenemos uno, ya lo vas a explicar con Europa. Y si deberíamos avanzar con países como Estados Unidos, el Tratado del Pacífico. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión acerca de los TLCs? El tema es que en el tiempo creo que las reglas de juego han ido evolucionando como todo y han ido cambiando. Entonces, imaginémonos que somos un grupo de amigos y que compramos o vendemos cosas a nivel individual, ¿sí? A pequeña escala. Estamos en nuestra ciudad o en nuestro pueblo, hablando de cómo evoluciona en el tiempo, y resulta ser que el volumen de lo que vendes o compras satisface el consumo interno, ¿sí? Digamos que alguien hace pan, alguien hace zapatos, alguien hace ropa. Entonces, en el tiempo no necesitas mirar por qué vender afuera, sino satisfacer tu propio consumo. Pero el momento que necesitas algo que no tienes, ¿sí? No sé, digamos, bicicletas, tienes que regresar a ver a otro lado y tienes que traerlas. Entonces, creo que la dinámica del comercio empieza por esa necesidad. En los tiempos, no sé, la pimienta o cualquier otra, la pólvora. Entonces, esa necesidad de tener algo que no, ¿sí? Que no está en tu país, que no es tradicional en tu país. Mira, costa y sierra. En la costa hay plátano, hay camarón, y en la sierra hay maíz. Entonces, necesitas hacer un intercambio. Lo básico es que ese intercambio implica satisfacer una necesidad, pero al ir creciendo las cosas, creo que este intercambio empieza a darse a mayor volumen, a mayor escala, y los países se empiezan a especializar. Llega un momento en el cual los países intentan justamente proteger a sectores que podrían estar vulnerables si es que llega una competencia de otra provincia, de otra ciudad o de otro país. Pero al final del día necesitas esos insumos. Por ejemplo, les invito a hacer a mirar 360, ¿sí? Tu computador, tu micrófono, ¿sí? Tus lentes, tu teléfono celular, ¿dónde son fabricados? ¿Sí? Generalmente China. Y ahí viene el tema. ¿Fabricamos celulares? No. ¿Fabricamos computadores? No. ¿Fabricamos lentes? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que venir de otro lado. Y a su vez podemos enviar otras cosas. Entonces, que nos cobren impuestos cuando enviamos nuestras cosas y que paguemos impuestos cuando llegan las de ellos, como que no suena tan lógico, ¿no? Si yo traigo computadoras, cobro impuestos, y si yo envío pitahaya, me cobran impuestos. Sí, al final de cuentas hay un intercambio.
Para hacerlo sencillo, la dinámica dice que buscaron la manera de fortalecer o incrementar este volumen de comercio reduciendo los aranceles para que puedan entrar esos computadores con menor tarifa y sean más accesibles a la gente. Pero claro, si es que alguien quiere hoy, 25 de agosto del 2024, empezar a fabricar computadores, estar difícil que compita con alguien que ya lo viene haciendo hace 50 años. Sí, pero va a estar más fácil que aproveches el potencial que tienes con el cacao, con el banano, con el camarón, con la pitahaya, con los arándanos, que ahí tienes una ventaja. Entonces, es cuestión de verlo desde el punto de vista en qué eres especialista. Yo soy especialista en comercio exterior. Si yo necesito algo de marketing, necesito contratar a alguien de marketing, ¿cierto? Y no es que eso, o sea, no es que eso esté mal, porque al final cada uno empieza a especializarse. Las empresas, los negocios, las industrias, los países empiezan a especializarse y somos interdependientes, ¿sí? Entonces, si exageramos con el ejemplo, la ropa que estás puesto probablemente el 50% sea importada o tenga materia prima importada. Entonces, ¿qué pasaría si no hay este intercambio comercial? Entonces, creo que más allá de bueno o malo, creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista de necesario, ¿sí? Necesario. Necesitamos máquinas con mejor tecnología para ser más competitivos. Mira, hacemos prendas de vestir de punto, ¿sí? En Atuntaqui, en Riobamba, en Ambato, ¿sí? La máquina tradicional, si lo hiciéramos con telar, no acabamos ahora. ¿Qué necesitamos? Una máquina con tecnología que produzca más. Y esa máquina, ¿quién la fabrica? La fabrica otro país. ¿Listo? Entonces, por eso decía, de bueno o malo a necesario. Entonces, al final del día habrá sectores que son vulnerables, que los acuerdos comerciales lo que hacen es proteger durante un tiempo, ¿sí? Como que te digo, mira, Cristian, ¿sabes qué? Por la esquina de tu casa va a pasar una gran avenida y vas a tener muchísimo tráfico, ¿sí? Si a ti no te gusta el ruido, esa es una mala noticia. Pero si le ves desde el punto de vista comercial, puedes poner un local y vas a vender más cosas. Entonces, creo que ese es el enfoque que deberíamos tener a manera general. Y por eso digo, las estadísticas dicen que, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, que está vigente desde el 2016, implicó un incremento de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas impresionante. ¿Eso a quién benefició? A todos los que exportaron. Pero uno puede levantar la mano y decir, ok, pero a mí no me benefició. Eso va a pasar siempre. Pero como contraparte, los productos europeos también empezaron a bajar los aranceles. Los vehículos, el cronograma de desgravación fue a 7 años, 5 puntos porcentuales cada año, pagaban 35 y ahora van a pagar 0. Uno dice, sí, deberían estar más baratos, están un poco más baratos, pero ya depende quién decide si le aplica totalmente ese descuento o no, es un ser humano, que es el dueño de la empresa. Entonces, en la práctica, estas nuevas reglas de juego son parte de la dinámica de los negocios. Entonces, claro, si Perú y Colombia ya entraron a un acuerdo comercial, si Perú ya tiene un acuerdo comercial con China, y si todos los demás nuestros vecinos están haciendo acuerdos comerciales, que te quedes, mañana significaría que empieces a ser una isla, ¿no? Y dices, ok, y ahora, no, todos están jugando en equipos, entonces cambiaron las reglas de juego. El fútbol se juega con una pelota que ahora tiene un chip que el momento que entra al arco, pita. Capaz que eso le conviene a alguien no le conviene. La posición adelantada con el VAR, si estás 2 centímetros adelantado, te pita. Tal vez a alguien no le guste y sea más tradicionalista y prefiera el fútbol donde el error humano pueda ser chévere, o decir 2 centímetros. Pero entonces, yo creo que es alinearse a la nueva dinámica. Hoy estamos con temas de inteligencia artificial. Hace 25 años estuvimos con el tema del Internet. Yo por eso decía, y a veces lo cuento, en el 92 cuando yo empecé a estudiar, yo tenía que ir a la biblioteca, pedir un libro y sentarme a leer. Teníamos todo. Ahora googleas. Y si quieres tienes el libro, audiolibro y lo tienes aquí. Bueno o malo, no sé. Cambiaron las reglas de juego.
Para los que producen libros, es malo, ¿sí? Entonces yo creo que esa dualidad va a existir y los acuerdos comerciales, obviamente, si tú eres un emprendedor que empezó a fabricar prendas de vestir, probablemente no vas a poder competir con China y por ahí no va el negocio, probablemente. Yo creo que por eso es importante tener información e investigar o capacitarse, por decirlo así, si es que quieres emprender en este negocio. Porque el acuerdo comercial o los acuerdos comerciales que han firmado está demostrado técnicamente que tienen más ventajas que desventajas a nivel macro, ¿sí? No sé, de 100,000 empresas le benefició a 95,000 y les afectó a 5, va a ser inevitable porque así funciona en todo el mundo. Así funcionan en todo el mundo. Entonces, es un contexto diferente, pero que obviamente si conoces cómo funciona, te puedes favorecer o enfocar en qué hacer para que te genere mayores beneficios. Y que nos obliga como país a ser más competitivos, a las empresas a ser más competitivas, porque evidentemente pues ya tenemos que sí, valga la redundancia, competir contra productos del mundo. Y como tú bien decías, pues evidentemente no podemos aislarnos y convertirnos en una isla, pues poco a poco todos los países se van haciendo este tipo de acuerdos a nivel mundial, pero sí, evidentemente, pues ver la letra pequeña, ¿no? Un poco también el gobierno tiene que impulsar el apoyo a la industria, a la pequeña y mediana empresa, que evidentemente, pues, de entrada no va a poder competir con potencias como China o como países europeos, pero sí un poco ir dejando llevar nuestra creatividad y no solo pensar en que los productos ecuatorianos tienen que ser el banano, el café, el cacao, sino también, como tú bien decías, pues otros productos, regresar a ver al agro, nombrabas tú la pitahaya, y hay un montón de ejemplos que nos pueden hacer al país potencia para no solamente exportar cacao e importar chocolate, eh, sino también pues que algún día pues tengamos una industria fuerte de cacao, que podamos tener una industria fuerte de chocolate. Hablando ya más que del país, sino focalizarnos en las empresas. ¿Qué factores claves tú crees que se deben considerar al expandir un negocio a mercados internacionales? ¿Cómo pueden impactar en la estrategia global de la empresa? Por aquí tenemos como un pequeño, mediano empresario que se está animando a importar. ¿Qué factores claves crees tú que debería considerar? Bueno, yo creo que es importante que un poco hablamos de reglas de juego, ¿no? Creo que hay que comprender que las reglas de juego a nivel global han estado cambiando y en el caso del comercio, el comercio se autorregula. Un ejemplo sencillo, el celular. No hay una ley o un reglamento que diga que es obligatorio tener celular. Todos tenemos celular, ¿sí? Y es útil, ¿no es cierto? Entonces, ha generado una dependencia que uno dice, ok, el momento que yo te diga, te mando un WhatsApp, me digas, no tengo celular. Dices, oye, es imposible. ¿Y ahora cómo te comunicas? Entonces, claro, esto cambió los últimos 15 años, 20 años y sigue cambiando. Entonces, creo que esas reglas de juego a nivel empresarial son importantes comprenderlas desde el enfoque ya de lo legal, de lo obligatorio, ¿no? De las normativas, de las reglas, de las leyes. Por ejemplo, en el Ecuador el IVA es del 15%. Hay países donde es del 19%. Hay regiones de Europa donde está en el 27%. En otros lados estará en 14, 12, pero eso es en base a una ley, a un reglamento. Entonces, cada país tiene su propia legislación, su propia regulación para las importaciones, para las exportaciones. Entonces, creo que una de las cosas es las leyes, las regulaciones. Otro de los temas importantes son los temas culturales y las preferencias del consumidor. Nosotros tenemos un hábito de consumo diferente a, no sé, a México, a Canadá, a Australia, pero en ciertas cosas podemos tener necesidades similares, porque si hablamos de alimentarse, hablamos de la quinoa,
Si tú no sabes la cantidad de nutrientes que tiene la quinoa, obviamente puedes decir, chuta, no conocen la quinoa, y ahí viene un tema. La cultura y las preferencias del consumidor, ¿cuáles son ahora? Son fitness, es orgánico, ¿sí? Todo el mundo ahora ya hace bicicleta, ya sale a trotar, ya se corre las 5K. Hace 10 años todos estábamos en nuestro mundo sedentario y sentaditos, quietitos y los problemas de obesidad y de salud, bla, bla, bla. Y todo era bebidas carbonatadas. Ahora todo el mundo toma agua. ¿Cuánto han proliferado los negocios de los gimnasios? Entonces, por eso te digo, van cambiando las reglas de juego y obviamente los hábitos y preferencias del consumidor es algo importante. Yo creo que el aspecto logístico es otro tema también a considerar, porque una cosa es, ok, quiero traer o quiero traer algo de China o quiero llevar algo a Alemania. Sí, pero el producto está aquí, quiero llevar arándanos, ¿sí? Dices, ok, listo, las regulaciones es importante, los hábitos de consumo, probablemente no conozcan como tal el arándano, pero si le cuentas los nutrientes y todas las bondades que tiene desde el punto de vista nutricional, les va a llamar la atención. Y en su momento pasó con las uvillas. Tomemos en cuenta que la uvilla es una planta silvestre que crece como maleza. La niñez todos fuimos a algún lado a coger uvillas. ¿Quién las sembró? Nadie, porque crecía en cualquier lado. Sí, entonces mira, exportamos uvillas y esas uvillas se están poniendo en platos en restaurantes AAA de Italia y de Francia, que es interesante. Pero entonces, esta logística para que llegue, cómo lo transporto, cómo lo movilizo, cómo lo empaco, cómo hago el embalaje es importante. Lo otro es que es la competencia. Nosotros tenemos cacao, pero en África también tienen cacao, porque tiene un clima similar. Entonces ahí viene el tema. Es una competencia por el mercado que sucede igual que en todos los ámbitos. El tema de los vehículos autónomos. Elon Musk con Tesla y China igual con BYD, por poner un ejemplo. Ahora ya le destronó BYD a Tesla. Es una competencia. Entonces a la final, el que gana es el consumidor, paradójicamente. Porque el momento que haya competencia en el mercado, el consumidor se beneficia. Por eso creo que es importante analizar la competencia, porque si no me preparo bien, si vas a correr una maratón, tienes que prepararte 6 meses o un año. Si vas a correr una carrera de 1 kilómetro, puedes improvisar. Pero entonces yo creo que un negocio, que un emprendimiento en general es una maratón. Si es que es de 40 kilómetros la carrera o de 30 o de 20, la preparación está en relación directa de qué tan larga es la carrera. Entonces, creo que es importante. Y lo otro creo que también hay que mencionar es el capital, ¿no? Porque hay que invertir y hay que buscar de dónde sacar ese dinero para invertir. Hay capitales semillas que tienen organizaciones como Conquito, por citar una, programas del gobierno provincial, distintos tipos de motivaciones. Y ahí conforme tú decías, los acuerdos comerciales, mira, es interesante porque la Unión Europea, cuando se firmó el acuerdo en el 2016 y entró en vigencia, destinó, si no mal no recuerdo, hay más de 5 o 6 millones que se destinaron para emprendimientos, proyectos de exportación, para fortalecer la capacidad exportadora. Porque hay que ponernos a pensar que este intercambio comercial o que se firme un acuerdo comercial no solo es buscar traer los productos de otro país, sino que en ese país hay gente que quiere comer. ¿Sí? Los chinitos, son 1.500 millones de chinitos, tienen hambre. Entonces, en lugar de comer o tener opciones diversas de comida, comerse una pitahaya, no sé, un pepino, etcétera, etcétera, va a resultar más atractivo. Entonces, yo creo que estos factores son claves para cualquier empresa, para cualquier negocio, como decía. La parte de regulación y la normativa, el tema de las culturas y las preferencias de consumo, la logística, la competencia, analizar la competencia de manera general y el tema financiero, porque es importante. Si es que es un proyecto más grande, necesitarás invertir más plata. Si es un proyecto más pequeño, probablemente puedas hacer autogestión y puedas autofinanciarte. La globalización sin duda ha transformado el entorno competitivo y obviamente las oportunidades de negocio que tengan las empresas. Tú muy bien decías, hablabas de la inteligencia artificial. Las empresas poco a poco tienen que ir regresando a ver a la información, al tener datos. Pues los jóvenes ahora vienen con otro chip, ¿no? Diferente al nuestro.
Entonces tienen otras necesidades, tienen otros gustos y evidentemente pues hacia allá tienen que regresar a ver las empresas para no estancarse con productos tradicionales, sino también pues poco a poco ir incrustándose en la globalización y ser más competitivos hacia afuera. Aquí me nace una pregunta, hablando ya de las políticas comerciales internacionales. ¿Cómo crees que influyen en la toma de decisiones estratégicas de las empresas para hacerlo, para que, si es que quieren hacerlo más globalizado? Eh, a nivel global existe un organismo que podríamos decir es la madre de todo este contexto, que se llama Organización Mundial de Comercio. Digamos que la Organización Mundial de Comercio es como la FIFA en el fútbol. La FIFA es la que pone las reglas de juego. La FIFA dijo es 11-11, el fútbol profesional, ¿no? 2 tiempos de 45 minutos, y los países que se asocian a la FIFA tienen que cumplir las reglas de juego de la FIFA. En los negocios internacionales y en el comercio exterior existe la Organización Mundial de Comercio, que digamos es la que establece las reglas de juego para el comercio de mercancías, de servicios y propiedad intelectual. Porque no solo se comercializa mercancías, sino que ya vamos un buen tiempo, no sé, años 50, 60, 70, que empiezan a comercializarse las ideas, las marcas. Por ejemplo, aquí cerca de donde vivo pusieron un McDonald's. Es una franquicia. Pues yo no puedo coger los colores de McDonald's y ponerlo en mi salchipapería, ¿no? Entonces, propiedad intelectual, los servicios turísticos, turismo, educación, servicios de traducción. Entonces, mira, hay servicios que también, el comercio de servicios es algo muy interesante. Y lo otro, obviamente, el comercio de ideas, ¿no? La propiedad intelectual, los microchips, o sea, todo lo que sea propiedad intelectual, incluso libros, documentos y demás. Las políticas comerciales que se toman están en función a estándares. Esa es una parte importante, porque estos estándares que establece esta Organización Mundial de Comercio son transversales a casi todos los países del mundo. La Organización Mundial de Comercio tiene 164 países miembros. Digamos que el planeta en total son, no sé si 190, 200 países. Estos 164 países mueven el 95% del comercio mundial. Por lo tanto, si todo el mundo tiene celular, el que no tenga celular le toca tener celular. Si no, ¿cómo se comunica con nosotros? Entonces, los que no están en la Organización Mundial de Comercio son poquitos y tienen que seguir las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio. Estas reglas de juego implica el tema de los acuerdos comerciales que tú dijiste. Es una forma de incrementar comercio. Si somos 100 países, ejemplo hipotético, y empezamos a hacer grupos o subgrupos y hacer intercambio comercial en condiciones más favorables, de acuerdo a los intereses de cada uno de los países, se va a ampliar y se va a dinamizar más el comercio. El consumidor, el cliente final, va a tener productos probablemente más baratos. Ahora, el tema de los aranceles, de los impuestos, es a nivel cuantitativo, es decir, es un porcentaje que te cobran. Adicionalmente, tienes algo que se llama mecanismos no arancelarios, que no son cuantitativos, no son porcentajes, no son costos en dinero, sino en requisitos. Por ejemplo, un certificado de calidad. Y suena lógico que si yo le pongo una llanta a mi auto y la llanta me aguanta 15 días, ¿a quién le voy a reclamar? Al que me vendió directamente, para decir, oye, ¿cómo dejan que ese almacén tenga estas llantas que aguantan 15 días? Y entonces la responsabilidad ha estado sobre un ente de control. Entonces, a nivel mundial hay normativas y regulaciones que, digamos, para las llantas hay ciertas regulaciones de estándar que dice debe tener al menos de estos componentes para que aguante 4, 5, 6 meses. Entonces, ahí viene el tema. Eso se llaman regulaciones no arancelarias o cualitativas, es decir, un certificado, un documento, un permiso, una autorización. Si voy a importar cremas para la cara, si me voy a poner en la cara y me puede salir ronchas o granos, suena lógico que haya un organismo que controle eso. Y obviamente a través de un documento, que es un certificado. Esos se llaman no arancelarios. Lo otro son los incentivos también que hay tanto básicamente para las exportaciones, y obviamente los países también tienen organismos internacionales que les apoyan. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, la UNCTAD, que es para el comercio, la CEPAL, que es la comunicación para
para Económica Latina y distintos organismos que apoyan. Entonces, todo esto va a girar en torno de los aranceles, de acuerdos comerciales, de organismos internacionales y el tema de las inversiones, que es algo que también hemos escuchado. Dice, ok, no vienen las inversiones por el marco legal. Obviamente el marco legal se va ajustando y va cambiando en función a la dinámica del día a día también de los países y de los negocios. A pesar de eso, la inversión extranjera va a llegar a los países dependiendo de los intereses que existan, ¿no? Y los proyectos que resulten más o menos atractivos. Pero tenemos ahí casos interesantes. Lo de McDonald's es inversión extranjera, ¿sí? Alguien decidió invertir una franquicia que es muy costosa en hacer una construcción, está generando empleo para gente ecuatoriana, pero asimismo tenemos otros casos en los cuales vemos que la inversión extranjera se va. Entonces tenemos de las dos. O sea, como dije hace un rato, hay decisiones que se toman que son interesantes, que favorecen a unos sectores y tal vez perjudican a otros, porque decir, la señora que vende salchipapas en la esquina con el McDonald's va a quebrar. Probablemente no sea el segmento de McDonald's, las salchipapas de a dólar. Sí, probablemente no. Entonces, a la final va a haber una convivencia y en los negocios eso es lo que está sucediendo. A nivel global está sucediendo eso. Entonces, esa dinámica creo que es importante. Estas políticas comerciales, podría decir en resumen, lo que hacen es actuar como un marco, un contexto que va a facilitar las cosas para que los negocios se den, para que el comercio se realice y obviamente, como decías tú, el ejemplo de China. El camarón ecuatoriano, que es el principal producto de exportación no petrolera, está ingresando a China desde el acuerdo comercial, está ingresando sin pagar impuestos. Esa es una buena noticia, pero uno diría, pero yo no vendo camarón. Y sí, obviamente, tenaz que empecemos en el negocio de camarón, o tal vez sí, tal vez no. Estamos hablando de 2.500, 3.500 millones de dólares. Es algo impresionante. Entonces, suena chévere contar este dato, pero obviamente alguien puede decir, sí, pero a mí no me sirve de nada porque yo no exporto camarón. De acuerdo al último dato que justo le estaba viendo, son de enero a mayo, son 2.900 millones más o menos en camarón. Sí. Entonces, imagínate, el camarón desplazó al banano como principal producto de exportación no petrolera ecuatoriana. Y ese dinero, ¿qué hace? Dinamiza la economía de todo el país. ¿Por qué? Porque esa empresa camaronera contrata gente, necesita camiones, necesita operarios, necesita bodegueros, transportistas y da trabajo directo e indirecto a mucha gente. ¿Sí? Y obviamente no sé si llega hasta donde estamos nosotros, pero obviamente sí es un aporte interesante. Interesante todo lo que nos comentas, Robert. Qué pena que el tiempo, como todos nuestros programas, siempre nos juega en contra. Sin duda, pues se nota que eres un catedrático, pues nos has explicado detalladamente tanto las políticas, las regulaciones, y qué es lo que deberíamos hacer o que deberían hacer las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y ahí quisiera que tú nos dejes un mensaje final, Robert. Como decíamos al inicio, quizás por ahí hay una persona que está viendo el video o varias que quieren potenciar sus negocios, que solo lo distribuyen a nivel nacional y quisieran pues proyectarse a nivel internacional a través del comercio exterior. ¿Qué mensaje les darías a ellos para que un poco tomen esta decisión y proyecten sus productos a nivel internacional? Bueno, yo creo que principalmente debemos convencernos de que se puede lograr porque la particularidad y la reflexión es esa. Estamos en la mitad del mundo, ¿sí? Si tienes un país con una diversidad de climas impresionante, con una diversidad de productos impresionante, obviamente hay que trabajar, hay que hacer el camino y obviamente los mercados internacionales
son más exigentes, pero son más rentables. Entonces, yo creo que eso es importante tomar en cuenta. He tenido la oportunidad de trabajar con emprendedores exportadores. En el 2012 trabajé con ProEcuador y he visto empresas que han crecido muchísimo y ya tienes casos de éxito súper interesantes. Por ejemplo, los snacks de chifles. Es algo que decías, exportamos snacks de chifles. Dices, sí, pero ¿qué mérito tiene freír un plátano? Sí, que puedes ponerle más valor agregado si quieres. Se exporta pitahaya deshidratada, amigos de Palora, que impresionante. Cuando me indicaron la pitahaya deshidratada, decía, wow, pitahaya deshidratada. Tiene valor agregado el producto en función de lo que es, pero si queremos exportar reactores nucleares, ya estamos tarde para implementar una exportación de reactores nucleares. Pero mira, paralelamente, el camarón ecuatoriano se vende y el seguimiento y la trazabilidad se hace a través de códigos QR con blockchain. Y eso sucede en Ecuador, desde Ecuador. Entonces, paralelamente hay cosas que se van incorporando como valor agregado. Y eso lo están haciendo también ecuatorianos. Entonces, yo creo que es importante creer que se puede lograr. El camino vale la pena caminarlo porque los resultados están ahí. Los acuerdos comerciales que ha firmado el país, la balanza comercial con la Unión Europea es favorable para el Ecuador. Solo les doy un dato así rapidito, que lo tengo aquí a la mano. A la Unión Europea exportamos, sí, tenemos una balanza comercial favorable con la Unión Europea, ¿sí? Exportamos 2.158 millones de dólares de enero a mayo del 2024 e importamos 1.000 millones. O sea, 2.000 a 1.000. Tienes 1.000 millones a favor. ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo sucedió? Sucedió a partir del acuerdo comercial. Sí, estamos enviando esencia de vainilla, estamos enviando arándanos, pita, jai, o sea, lo que no te imaginas, ¿no? Ustedes van a los supermercados y empiezas a ver snacks con empaques que ya son, wow, denle la vuelta, por favor, y miren la etiqueta y miren dónde está fabricado, ¿sí? Empiezas a ver la Tacunga, Ambato, Mojanda, Terra Fértil, una empresa que la compraron recién, la compró Nestlé, queda en Tabacundo, queda en Mojanda, perdón, y hace snacks. ¿De dónde son? Ecuatorianos. Tienes pitahaya, tienes arándano, del oriente tienes guayusa, la hoja de guayusa. En principio se estaba vendiendo en sachets en té en los supermercados, ya no hay, porque la mayoría se está exportando. Entonces sí tienes un potencial interesante. Obviamente no vas a poder empezar exportando 20 contenedores a China, pero sí vas a empezar a poder empezar enviando cantidades pequeñas o agrupándote, porque igual hay que trabajar en equipo. O sea, sabemos que no es somos una isla y en el tiempo nos seguimos dando cuenta que el trabajo colaborativo va a dar resultados. Entonces, tenemos que creernos que podemos y como dije, si es una carrera de 40 kilómetros, tienes que prepararte para una carrera de 40 kilómetros. ¿Sí? Y si es una carrera de 1 kilómetro, tal vez no necesitas prepararte, pero yo creo que hay un potencial importante porque tienes una riqueza en la tierra, tienes una riqueza importante en el mar y obviamente tienes una riqueza a nivel de creatividad. Los latinoamericanos somos muy creativos, ¿sí? Y muy innovadores, pero obviamente capaz que nos falta un poco más de constancia y creer que podemos hacerlo y buscar hacerlo y apoyarnos, que creo que es lo importante. Tenemos una riqueza incomparable de productos que otros países ya quisieran tenerlos y nada, pues el tema es cada vez más ser competitivos y como tú bien decías, pues cambiar nuestra mentalidad y pensar en grande y no solo a nivel nacional. ¿Por qué no expandir y vender y mostrar nuestros productos a nivel internacional? Muchas gracias, Robert. Creo que todas las personas han aprendido bastante sobre el comercio exterior, sobre esta dinámica de exportaciones, de importaciones, la balanza comercial. Y nada, pues ojalá que el futuro para nuestro país sea positivo. Gracias también a las personas que se contactaron, que se conectan domingo a domingo con nosotros. Nada, pues la invitación para el próximo domingo, 9 de la noche. Estaremos acá en After Work con otro programa, con otro tema muy interesante y otro invitado que seguramente, pues así como lo ha hecho Robert el día de hoy, nos va a abordar
favorablemente. Gracias y que tengan una excelente semana. Gracias igual a ti, Cris. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Imagina un lugar donde el cuerpo, mente y espíritu se unen en una armonía perfecta. Imagina un espacio donde la energía vital fluye libremente, donde no solo la meditación, el reiki y los cristales revitalizan y armonizan tu ser, revelando tu esencia verdadera. Ven y sé parte de la Feria de Terapias Holísticas Ancestrales y Complementarias del Ecuador, que recorrerán las parroquias del país con su esencia espiritual. Síguenos y únete a estas ferias itinerantes llenas de magia, energía y autosanación. Momentos místicos te esperan.